Como podemos ver en la diapositiva, hoy vamos a realizar una pequeña instancia de la implementación de copia de seguridad en un servidor. Es decir, vamos a ver uno de los posibles ejemplos que podemos realizar, por ejemplo, en un escenario típico como puede ser una pyme, donde podemos encontrar, por ejemplo, un servidor que ofrece una serie de servicios hacia la red, ya sean virtualizados o no. Tenemos un servicio directorio, como puede ser Active Directory, y bueno, cualquier otro servicios, por ejemplo, que también puedan estar implementados en el sistema. Luego también podremos obtener, pues, por ejemplo, copia de seguridad de los equipos que estén alojados en la red si tienen algún contenido que deba estar presente en dicha copia. Bueno, pues antes de nada tenemos que entender qué es una copia de seguridad. Es una solución de seguridad, pero es una solución pasiva. El nombre de pasivo significa que realmente entra en funcionamiento cuando se ha producido el ataque o digamos, se ha producido el riesgo, se ha producido la infección o se ha producido el problema de seguridad. Ya que aunque nosotros proactivamente, realizamos copia de seguridad por lo que pueda pasar, realmente nosotros utilizamos el contenido de la copia para restaurar, para comprobar, para lo que sea, siempre que se ha producido ese desastre, ¿de acuerdo? Entonces, por eso dice que es una herramienta pasiva, porque realmente se utiliza posterior a un desastre. Pero para entender realmente el concepto de copia de seguridad, lo único que tenemos que hacer es responder a 4 preguntas. ¿Qué, dónde, cuándo y cómo? Que no son más que las preguntas que copiar. Es decir, qué contenido realmente es el que tenemos que copiar de un sistema, ya sea una red local, con servidores, equipos o de un solo servidor. ¿Dónde copiarlo? ¿Cuándo copiarlo? O cuándo programarlo, ¿de acuerdo? Y cómo copiarlo, es decir, pues por ejemplo, si lo vamos a cifrar, comprimir, etcétera, etcétera. Esas 4 preguntas son fundamentales a la hora de programar cualquier sistema de copia de seguridad. Ya sea, por ejemplo, la copia de seguridad de una carpeta, que la podemos copiar y pegar en una unidad USB externa como un pendrive, o una copia entera de un servidor donde esté alojado múltiples servicios, ¿de acuerdo? Las 4 preguntas se contestan. La única diferencia entre un sistema y otro será cómo de complejidad o cómo de, digamos, queramos contestarlas, ¿no? Es decir, pues podemos realizar un sistema más simple, más sencillo o bien más complejo donde tengamos multitud de variables y parámetros. Por ejemplo, tenemos dos imágenes debajo de la diapositiva donde podemos ver que se contesta a la pregunta ¿qué copiar? ¿De acuerdo? Donde podemos copiar, por ejemplo, sistemas operativos basados en Linux, Macintosh, Windows, aplicaciones tipo SQL Server, MySQL, Oracle o incluso pues cualquier otro servicio como Exchange Server o cualquier otro servicio de red independientemente del sistema operativo. Por lo tanto, algo que tenemos que tener en cuenta es que una copia de seguridad es una herramienta multiplataforma y me da igual que el contenido que vaya a copiar pueda ser en Windows, pueda ser en Linux o pueda ser cualquier cosa, ya que tiene que estar preparada, sobre todo una copia profesional, ¿de acuerdo? Para copiar cualquier tipo de información. Tenemos a la derecha un típico ejemplo de Microsoft, ¿no? Donde tenemos sistemas basados en Windows y la copia de seguridad no solamente estamos echando el contenido de carpetas, ficheros o particiones, sino que también tenemos que considerar, por ejemplo, si queremos hacer copia de seguridad de equipos, del servidor de correo, Microsoft Exchange, del servidor de base de datos, el gestor de base de datos como SQL Server, de, por ejemplo, máquinas virtuales que podamos tener, tanto en Hyper-V como en VMware Workstation, o incluso del propio sistema de Active Directory. ¿Por qué? Porque imaginamos que no necesitamos recuperar todo el contenido del servidor, sino una sola parte, como puede ser, por ejemplo, una base de datos de SQL o MySQL que se nos ha corrompido o simplemente Active Directory, ¿de acuerdo? El gestor de usuarios del dominio. Entonces, podemos hacer ese granularidad, ¿de acuerdo? Basado en qué podemos copiar. Por ejemplo, basándonos en esa pregunta, podemos encontrar una serie de elementos que pueden ser importantes a la hora de copiarse para ser protegidos. Como puede ser, por ejemplo, el sistema operativo. El sistema operativo está compuesto por el propio sistema más las actualizaciones. Podemos pensar que esto no es necesario porque podemos volver a reinstalarlo después, pero además de que es una pérdida de tiempo, si estamos hablando de servidores, en entornos domésticos quizá no, pero en servidores sí, ya que tenemos que reinstalar el sistema, tenemos que actualizar otra vez hasta el máximo posible las actualizaciones del mismo, pero si realizamos la copia del sistema junto a estas actualizaciones, ya lo tendremos hecho y al respaldarlo, lo respaldaremos el sistema totalmente actualizado.
¿De acuerdo? También es importante respaldar la configuración del sistema. Es decir, yo puedo tener un sistema recién instalado con mi Windows actualizado, pero también me puede ser interesante restaurar pues toda la configuración que yo ya he realizado, instalación de drivers, implementación de usuarios que yo ya he creado, perfiles de usuarios, las aplicaciones, por ejemplo, si yo ya he instalado el Office, el sistema antivirus, la aplicación de gestión de la empresa, pues todo esto también puede ser interesante que ya forme parte dentro de la copia de seguridad, de tal forma que cuando yo restaure el sistema, tendré una imagen del sistema tal y como estaba cuando hice la copia de seguridad, sin tener que reinstalar absolutamente nada de nuevo, ¿de acuerdo? Por supuesto, cualquier aplicación especial que tenga el servidor. Pues, por ejemplo, si el servidor era control de dominio y tenía Active Directory, pues también es interesante copiar Active Directory. Si tenía un sistema gestor de base de datos, pues como Oracle, SQL Server, MySQL, etcétera, etcétera, también puede ser interesante copiar también su contenido, ¿no? Un servidor de correo o como Exchange o cualquier otro servicio de red. Y por supuesto, quizás lo más importante de una empresa es la aplicación de gestión. Por ejemplo, nosotros solemos ver que en el servidor, además de implementar servicios de red, ¿no? Pues servicios DNS, DHCP, de correo, web, FTP, etcétera, etcétera, también solemos instalar la aplicación de gestión, ¿de acuerdo? Es decir, pues el software donde está la contabilidad, la gestión, la ventas, el entorno comercial, la gestión de nóminas, el departamento técnico, gestión de incidencias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de una aplicación que se llama ERP, ¿de acuerdo? Es el software donde normalmente están todos los procesos que se realizan en una empresa. Pues todo esto hay que implementarlo, ¿no? O como el CMS. CMS es el Customer Management Service, es decir, es el módulo de software que te permite gestionar clientes, ¿no? Pues todo esto es importante también que entre dentro de la copia de seguridad, porque imaginaos lo que puede ser perder, por ejemplo, un mes de contabilidad para una empresa. Eso puede ser si un día ya es complicado, ya es malo, imagina lo que puede ser una semana o un mes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cualquier sistema de gestión que tengamos es importante. Y por supuesto, cualquier configuración avanzada. Es decir, si yo tengo implementado un NAS para volcar copias de seguridad remotas, ¿no? Lo tengo ya mapeado, lo tengo ya configurado, permisos, carpetas, usuarios, etcétera, etcétera, pues también lo vuelco. Si tengo máquinas virtuales, pues no voy a tener que crear otra vez la máquina virtual. Simplemente, no solamente el contenido de la máquina virtual, sino la configuración del número de máquinas virtuales que tenga implementado. Es decir, todo eso también se copia. Por lo tanto, en un servidor, todas estas cosas que hemos hablado son necesarias echarlas, ¿de acuerdo? Ahora veremos que hay muchas formas de hacerlas, ¿de acuerdo? Veremos que hay una mejor y otra peor. Vale. Tenemos que tener en cuenta que hay dos escenarios. Una donde utilizamos virtualización y otra donde no. ¿Por qué? Porque si utilizamos virtualización, todo es mucho más fácil respecto a las copias de seguridad. Todo es mucho más sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es copiar la máquina virtual. La máquina virtual suele estar formada por uno o varios archivos, ¿de acuerdo? Ya sea VirtualBox, ya sea Hyper-V, ya sea EXI, ¿no? WSPhere o cualquier otro servicio de virtualización. Todos al final se componen por uno o varios ficheros. Pues es mucho más sencillo copiar una máquina, que puede ser, por ejemplo, un servidor que esté corriendo en el sistema, que está virtualizado como una máquina virtual. Es más sencillo copiar ese conjunto de ficheros, se tarda bastante menos tanto en copiar como en respaldar, que tener que copiar una partición entera, un disco o varios discos de un servidor físicamente, ¿de acuerdo? Por tanto, siempre tenemos que tener esos dos escenarios. ¿Cuál es mejor? ¿Virtualizar o no virtualizar? Evidentemente, virtualizar. Aunque requiere una inversión económica un poco avanzada al principio, esa inversión siempre se recupera y la curva de recuperación económica está a partir de los 2-3 años. Es decir, que realmente es una buena inversión la virtualización y sobre todo a nivel de seguridad. Porque, vuelvo a repetir, las copias de seguridad son mucho más sencillas, pero no solamente hacerlas, sino también restaurarlas. Por ejemplo, ¿vosotros me queríais si yo digo que se puede recuperar un servidor en 7 minutos nada más? Probablemente no. Sobre todo si habéis tenido algún problema de seguridad y habéis tenido que recuperar un equipo físico vuestro, la oficina, doméstico, etcétera, etcétera. Pues yo sí lo he hecho, yo llevo 19 años trabajando como administrador de sistemas
No siempre he sido tan bueno y por eso a veces he tenido algún pequeño desastre y a veces yo os aseguro que con la virtualización todo esto es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? De 7 a 8 minutos se puede recuperar un servidor entero si lo tenemos virtualizado. Porque, por poner un pequeño ejemplo, fijaos lo que sería coger esa máquina que está en un disco duro y levantarla en otro equipo, ¿de acuerdo? Es básicamente así de sencillo, ¿vale? Bueno, respaldo de los datos. Evidentemente, una buena aplicación de copia de seguridad, ¿de acuerdo? Perdón, me hacéis una pregunta muy interesante. Virtualización en la nube. También, o sea, realmente yo no diferencio mucho si la aplicación está en la nube, o el sistema donde workemos está en la nube o está en local. Porque la única diferencia que reside realmente, desde el punto de vista práctico, ¿de acuerdo? No teórico, sino práctico, es la velocidad de acceso. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo incluso mi Active Directory en la nube, se puede tener con Windows Azure, si cualquier aplicación que yo pueda tener en la nube, que de hecho es la tendencia, y por supuesto, creedme, si tenéis la capacidad económica de llevar ese servicio a la nube, desde el punto de vista del administrador de sistemas es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Más caro, pero más sencillo. Siempre, al final, la diferencia de práctica es la velocidad de acceso. ¿De acuerdo? Por tanto, yo no diferenciaría mucho y todo lo que yo hable en local se puede trasladar efectivamente a la nube. ¿De acuerdo? De hecho, las copias de seguridad profesionalmente hoy en día se suelen realizar al menos en la nube, pero también se puede ser una segunda copia en local. ¿De acuerdo? Pero en la nube yo creo que es algo ya casi obligatorio, por lo menos de medianas a grandes empresas. Pequeñas empresas ya podéis jugar con discos duros NAS, en un disco duro en red, con mil cosas. Pero por favor, si tenéis la capacidad económica, que es cada vez más barato, nunca lo juguéis, lo volquéis en la nube. Hoy en día los precios de la nube son muy baratas, aunque sea un pequeño hosting, un tera, 500 gigas, perdón, para almacenar copias, hoy en día es asequible y nos asegura pues un buen nivel de securización, ¿vale? Bueno, recordad, ¿qué le debemos de preguntar a una copia de seguridad? Debe ser rápida, pocos clics, dice, yo no tengo que volverme loco configurando cosas, pocos clics para llegar a lo que quiero. Debe ser una interfaz fácil de entender, con asistentes para realizar cualquier cosa, aunque al final siempre las aplicaciones es lo mismo, es decir, cualquier aplicación que tengáis, los pasos son los mismos, ¿de acuerdo? Pero siempre debe ser amigable y además fácil de encontrar lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? Debe ser segura, es decir, nos tiene que pedir una contraseña para acceder a ella, debemos de poder cifrar el contenido de la copia, podemos saber dónde podemos alojar la copia, es decir, tener diferentes posibilidades y además debe ser posible, es decir, imaginamos que tenemos un buen programa de copia de seguridad, pero el servidor no arranca. ¿Cómo arrancamos el programa de copia de seguridad? Pues evidentemente deberíamos arrancar desde alguna especie de CD DVD Live, ¿no? USB Live. Pues ese programa de copia de seguridad debe de permitir el arranque desde una unidad live, ¿de acuerdo? Para poder reiniciar de forma crítica la recuperación o la restauración del sistema. Sabéis, por ejemplo, que Windows tiene un programa de copia de seguridad nativo, ¿de acuerdo? A ver, no es muy amigable desde el punto de vista de interfaz, pero contesta perfectamente las 4 preguntas que nos hacíamos al principio. ¿Sabéis cuál es el CD Live para poder arrancar el sistema operativo en caso de que tengáis copia de seguridad, pero el sistema no arranque? El propio disco de instalación, ¿de acuerdo? Es decir, que todo esto está inventado hace muchos años y todo programa de seguridad medio decente debe de tener una unidad USB Live, ¿de acuerdo? O CD Live, DVD Live, como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, ¿dónde debemos de respaldarlo? Es decir, restaurarlo. Hombre, si lo hacemos en un equipo físico, ¿de acuerdo? Pues sobre el mismo equipo físico podemos hacerlo, pero se tarda más, porque tenemos que, bueno, preparar el sistema y volcar, por ejemplo, gigas y gigas de datos no es sencillo, ¿de acuerdo? Ahora, si lo estamos virtualizando, lo único que tenemos que hacer es una copia de seguridad de la máquina virtual que teníamos. Podemos no solamente reinstalar el mismo sistema, sino incluso en otro equipo que ya esté preparado, ¿de acuerdo? Habitualmente se tienen 2 servidores de virtualización, que se llaman hipervisores, ¿de acuerdo? Y si las máquinas que tenían pues la vuelco automáticamente en el otro y en menos de 5 minutos está el sistema totalmente levantado sin problema alguno, ¿vale? Bien, pues así es como se hace hoy en día de forma profesional la copia de seguridad, virtualizando y sobre todo haciendo copias de las máquinas virtuales. Más preguntas. ¿Dónde podemos hacerlo? Donde queráis. Si tenéis un disco duro NAS que es más barato, en el disco duro NAS. Si tenéis una carpeta compartida en red con capacidad suficiente, pues ahí mismo. Pero si podéis, siempre en la nube.
¿De acuerdo? Las propias aplicaciones profesionales, estamos hablando de Acronis, estamos hablando de Symantec, estamos hablando de Norton, siempre cuando compras la aplicación te dejan incluso un espacio en la nube para que hagas tú la copia de seguridad. Podría explicar el concepto de hipervisores, pero no nos va a dar mucho tiempo. Yo lo explico rápidamente. Un hipervisor no es más que una máquina con un hardware muy potente, sobre todo con mucha memoria RAM y con un espacio en disco duro bastante potente, donde vamos a instalar un software muy ligero, ni siquiera llega a ser un Windows ni un Linux, es todavía una cosa muy ligera, donde podemos implementar máquinas virtuales, de tal forma que en lugar de tener, por ejemplo, un sistema como Windows o Linux y dentro instalada una aplicación, como por ejemplo VirtualBox para virtualizar, digamos que casi virtualiza directamente sobre el hardware. Dos ejemplos de hipervisores de este tipo son, por ejemplo, Hyper-V o VMware, la versión Exi o vSphere, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay otros hipervisores mucho más sencillos que virtualizan sobre el sistema operativo. Es decir, necesitamos previamente un sistema operativo y ya después instalamos la aplicación, como VirtualBox, VMware Workstation, VMware Player, ¿de acuerdo? KLM, etc. Tenemos muchas aplicaciones, digamos, de terceros en ese tipo. Pero profesionalmente se utilizan las dos primeras que he comentado, Hyper-V y VirtualBox. Es casi como si virtualizáramos directamente sobre el hardware, porque no necesita un sistema operativo previo, sino una pequeña capa de software llamada middleware, ¿de acuerdo? En el cual se instala, pues a lo mejor en, no sé, 200 megas, lo necesario para crear máquinas virtuales directamente ahí, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. ¿Dónde lo tenemos claro? ¿Cuándo se suele programar? Hay que tener una programación sensata, cuando el sistema no esté siendo ocupado, cuando no haya nadie trabajando, etcétera, etcétera. Y por supuesto tenemos que tener siempre algunas opciones interesantes, como por ejemplo el envío de mensajes, ya sea vía correo electrónico o vía SMS, cuando se produzca algún problema en la copia de seguridad. Hay veces que yo recibo en mi móvil un correo electrónico, un SMS de, mira, la copia de seguridad ha fallado, está bloqueada porque necesita la intervención humana, es decir, contestar una pregunta, ¿no? Por ejemplo, se ha quedado sin espacio, o 1000 cosas, ¿de acuerdo? Pues eso también debe de estar en un buen sistema de copia de seguridad. Y por supuesto, contestando la última pregunta de forma muy rápida, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer la copia de seguridad? Pues si la vamos a hacer entera, si la vamos a hacer solamente lo que haya cambiado desde la última copia de seguridad, ¿de acuerdo? Este tipo de elementos es importante, porque normalmente no se hace siempre entera del servidor, sino que un día a la semana se hace completa y el resto de días de la semana se hace lo que haya variado desde la última copia completa, ¿de acuerdo? De tal forma que no ocupe tanto espacio en el disco duro. Por supuesto, el esquema de retención. El esquema de retención no es más que decir cuánto tiempo voy a conservar las copias de seguridad antiguas, ¿de acuerdo? Pues en función del número de copias, en función de lo viejas que sean en el tiempo, por ejemplo, no me guardes más de 6 meses de antigüedad, etcétera, etcétera. La compresión y cifrado. Las copias de seguridad siempre se comprimen. ¿Por qué? Porque si lo voy a almacenar en la nube, primero comprimo y así gano más espacio de capacidad en la nube. Y por último, el cifrado. Imaginamos que yo tengo un sistema de copia de seguridad perfecto, pero vuelco la copia de seguridad en un sitio y no la cifro. Pues cualquiera que acceda a esa copia de seguridad podría conocer el contenido. Mientras que si la cifro, que es algo obligatorio por la propia normativa en protección de datos, pues nos garantizamos esa seguridad. Y por supuesto el formato de salida, ¿no? Si, por ejemplo, puedo comprimirla en zip para poder abrirla con cualquier descompresor, puedo hacerla oculta, o sea, tengo muchas formas de cómo quiero que sea el formato de salida. Bueno, tenéis aquí, no vamos a entrar en detalle, ¿no? Las características necesarias para servidores, que me permita hacer una copia completa del equipo o directamente de algunos ficheros o carpetas, que tenga un buen sistema de programación, que tenga una buena opción específica de cifrado, compresión, gestión de errores, que me permita, por ejemplo, gestionar máquinas virtuales, que me permita tener multitud de dispositivos de salida, no solamente, por ejemplo, un disco duro NAS, sino cintas que también se utilizan, hacer copias de la nube, en la red, etcétera, etcétera. Un esquema complejo de retención que me indique cuándo borrar las últimas copias de seguridad o las más antiguas. Una gestión sencilla, sobre todo la interfaz tiene que ser bastante amigable, ¿no? Ese término anglosajón que se lleva ahora mucho, se dice friendly, ¿no? Friendly, ¿no? Pues eso es lo que se lleva ahora, es decir, pocos clics, que un usuario no tenga que ser un experto en copia de seguridad o de esa aplicación para saber cómo copiar, cómo restaurar o contestar las preguntas que me haga el proceso, ¿de acuerdo? Que sean seguras las copias, que, por ejemplo, si yo la voy a volcar en la nube, que sea siempre con una comunicación cifrada con la nube, que tenga la posibilidad de respaldar incluso máquinas virtuales para garantizar una restauración más rápida.
etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, pues yo hoy he propuesto Acronis, hay muchos más, otros años he explicado Symantec, otros años he explicado Norton, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Acronis es una de las posibilidades de sistema de gestión de copia de seguridad, ¿de acuerdo? Tiene una aplicación buena, correcta, desde mi punto de vista, no soy comercial, de Acronis, pero para empresas va muy bien, ¿de acuerdo? Que se llama Acronis Backup, ¿de acuerdo? Hay gente que utiliza Symantec, yo he utilizado durante muchos años Symantec, que son los dos grandes empresas, Symantec y Acronis, ¿de acuerdo? Y todas tienen lo mismo, es decir, no hay una mejor ni peor, ¿de acuerdo? Yo siempre recomiendo que probéis la versión de evaluación, que es gratuita, y una vez que habéis probado la versión de evaluación, pues os quedéis con la que más os guste, es decir, nunca habrá una que sea mejor que otra, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis, mientras que con la máquina virtual, me vais a perdonar, ahí tenéis pues una serie de pues opciones interesantes, ¿no? Que tenga un CD USB Live, que tenga un buen informe de que me diga qué ha pasado, etcétera, etcétera. Bueno, pues sin más dilación, si os parece, vamos a iniciar la parte práctica, donde nosotros vamos a instalar la aplicación. Lo único que tenemos que acceder es a la página de descarga. Yo voy a poner aquí en el chat, ¿de acuerdo? Un segundito. Yo ya me la he descargado previamente. Lo primero que os va a pedir, si vais a copiar la versión gratuita, que dura un mes, creo que dura, es que os registréis, ¿de acuerdo? Un registro fácil, sencillo. Lo único que hacéis es registraros con vuestro nombre, con un correo electrónico y no pide mucho más, ¿de acuerdo? Y en el momento os envía un correo electrónico, os descargáis la aplicación de forma totalmente gratuita, ¿de acuerdo? Y funcional, ¿de acuerdo? Tiene unas pocas limitaciones, pero son muy poquitas, y ya lo podemos instalar para probarlas, ¿de acuerdo? Si la probáis durante ese mes y estáis contentos, pues genial. Yo os pediría que no os quedáis solamente con Acronis, sino que probaréis un par de ellas más, ¿de acuerdo? Al menos Symantec también, ¿de acuerdo? Y os quedéis siempre con la que más os guste. Hay muchas más, está Norton, está F-Secure, hay muchas empresas que tienen muy buenas aplicaciones de gestión, ¿de acuerdo? Bueno, yo ya me la he instalado, es 1,5 GB, por eso no quería perder el tiempo instalándolo y descargándomelo. Lo vamos a ejecutar rápidamente para ver cómo es la instalación, que, bueno, es muy básica. Vamos a ver, lo primero que me va a preguntar es si quiero instalar la aplicación como agente o completa. La diferencia básica es que si es completa es para gestionar copia de seguridad o únicamente para hacer copia de seguridad en este equipo. Es decir, la herramienta de gestión más el agente o solamente el agente. El agente únicamente es para que yo me pueda conectar desde una consola y decir que quiero copiar de este equipo este contenido de esta forma. Y la herramienta de gestión, como se nos indica, es pues una consola gráfica basada en web donde yo voy a pues hacer lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Gestionar las copias. Como ese servidor va a ser digamos, mi centro de mando, yo lo que voy a hacer en esta ocasión es instalarlo todo, ¿de acuerdo? Instalar el agente de copia de seguridad y el servidor de gestión, es decir, no solamente la aplicación, sino también la consola para gestionar Acronis desde aquí. ¿Se entiende, verdad? Por ejemplo, si yo instalara esto en otro servidor o en un equipo cliente, una estación de trabajo, y yo quisiera controlar las copias de seguridad desde un único equipo, pues yo instalaría esta versión completa en un único equipo y en el resto solamente el agente de copia de seguridad. ¿De acuerdo? Bueno, la instalación es muy sencilla. Es la típica instalación de Windows, siguiente. Me va a hacer muy pocas preguntas. Lo primero es qué cuenta de Windows, ¿de acuerdo? Voy a utilizar para ejecutar la aplicación y para ejecutar la consola de gestión. Bueno, aquí me tendré que buscar un usuario administrador del sistema, ¿no? Por ejemplo, yo voy a utilizar aquí el administrador del Active Directory, es decir, del dominio. Pero vamos, en teoría podéis utilizar cualquier usuario, no es necesario que sea administrador del sistema. Vamos a ver, vamos a introducir la misma. Perfecto. Bueno, ya lo tenemos listo. Uy, perdón, me he equivocado. Vale, que aquí me he equivocado. Es administrador. Perfecto. Continuamos. Ya lo tengo todo, es decir, dónde lo voy a instalar, qué voy a instalar, que ya hemos dicho que es todo. El usuario que voy a utilizar para gestionar la copia de seguridad y gestionar la aplicación. La base de datos utiliza una base de datos llamado SQLite, es decir, una especie de base de datos gratuita que utiliza internamente la aplicación, ¿de acuerdo? El puerto con el cual yo voy a acceder a la página web para administrarla, que es el 9877, y el puerto para comunicarse con otras instancias de Acronis, por ejemplo, para otros equipos de la red,
para, por ejemplo, realizar copias también de forma remota. ¿De acuerdo? Bueno, podéis dejar las que vienen por defecto sin ningún problema. Y por último, si vais a utilizar un servidor proxy o no. Instalamos. Y esto es todo. No me va a preguntar nada más, ¿de acuerdo? Mientras que se instala, yo lo avanzaré en el tiempo, ¿no? Para no perder, porque esto suele tardar unos 10 minutos. Os adelanto que lo ideal siempre es no utilizar un usuario de administrador para hacer las copias de seguridad. ¿De acuerdo? Lo ideal es no hacerlo. ¿Por qué? Porque el principio de... Ay, ¿cómo se llama? De mínima superficie de ataque, ¿de acuerdo? Me pide que por favor dé las menos pistas posibles a un futuro atacante, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si yo hay algo que puedo hacer con otro usuario que no sea, que no tenga tantos privilegios y vaya a funcionar con ese usuario, sin tener que utilizar el usuario administrador, pues lo debería hacer con él, ¿de acuerdo? Y existe un usuario especial, o mejor dicho, un grupo de usuarios especiales. Vamos a ver aquí Active Directory. ¿Conocéis Active Directory? Sí, ¿no? El servidor de dominio de Windows, donde tenemos usuarios, etcétera, etcétera. Y si no, lo veréis. Si no lo habéis visto, lo veréis pronto. Bueno, pues nos vamos aquí a usuarios equipo de Active Directory. Y, por ejemplo, yo voy a crear un usuario, que es con el que debería haber instalado la aplicación, o en el que debería haber confiado en la aplicación. ¿De acuerdo? Aquí tengo un dominio, foc.local. Y en usuarios, pues voy a crear el usuario Juan. Vamos a dar aquí rápidamente. A ver, voy a crear el usuario Juan. Juan. ¿De acuerdo? Vamos a dar una contraseña. Bueno, decimos que no la cambie por rapidez. Y fijaos, ese usuario, yo lo único que tengo que hacer es agregarlo a un grupo. ¿Sabéis qué grupo es el que tiene que estar creado este usuario? Es un grupo que se llama operadores de copia. Si lo voy a buscar, aquí hay una opción que se llama operadores de copia de seguridad. Este grupo de usuarios, lo único que va a hacer es que tiene total control del servidor para hacer la copia de seguridad de mi servidor sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? O de cualquier otro equipo que esté para hacer copia de seguridad, pero no me permite hacer nada más, ¿de acuerdo? No podré, por ejemplo, crear usuarios, no podré eliminar equipos, no podré cambiar contraseña de nadie. Es decir, únicamente tiene un rol específico que es poder acceder al sistema para leer el contenido del mismo y hacer una copia. Por lo tanto, si tenemos este grupo de usuarios, ¿para qué hacer para qué utilizar un usuario administrador? Es como si yo quiero matar moscas a cañonazos. A cañonazos. Estaría empleando demasiada fuerza. Pues entonces lo que hago es aquí es utilizar un grupo más restrictivo, disculpadme, pero suficiente para poder hacer copia de seguridad. Por lo tanto, el usuario Juan sería el usuario que yo debiera haber utilizado para hacer copia de seguridad. ¿Todo claro? En servidores, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos esto preparado, se está instalando la aplicación. Esto va a tardar un ratito, así que si os parece bien, lo vamos a adelantar en el tiempo. Yo tengo aquí una copia de la... Vamos a hacer una copia, pero dame un segundito que tome una, una copia. Instalando Acronis, ¿de acuerdo? Pues si tuviera algún problema, que siempre podía volver a este punto. No tarda mucho, ¿eh? Windows Server no tiene un sistema de copia de seguridad, sí también. De hecho, yo en los módulos suelo explicar el programa nativo de Windows Server. A mí no me gusta mucho porque la interfaz es, como dicen los ingleses, unfriendly, ¿no? Es decir, no es muy amigable. No tengo muchas opciones. Por ejemplo, no me permite cifrar el contenido de la copia, algo que para mí es esencial. Pero tiene una cosa muy buena. Primera, aparte de que tiene un CD Live, como hemos visto antes, el propio medio de instalación de Windows, lo mejor que tiene es que es gratuito. Por lo tanto, yo que recomendaría siempre, yo a nivel profesional, porque a ver, los programas de copia de seguridad no son tan caros, ¿eh? Los programas buenos, están sobre los 1.000 euros, abajo o arriba, y 1.000 euros al año para una empresa, invertir en seguridad no debe ser mucho problema. Yo tampoco quiero meterme en los detalles de cada empresa, evidentemente, porque habrá sitios donde 1.000 euros no sean tan fáciles de conseguir y sitios donde realmente se gaste incluso más, ¿no? Pero yo siempre que podáis,
mi consejo es utilizar una herramienta de terceros, profesional, y luego aparte otra herramienta gratuita. ¿Cuál? La del propio sistema de copia de seguridad de Windows. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, perdón un segundito que voy a adelantar esto, ¿vale? Para no tener que... Un segundito que vamos a reiniciar. Vamos a cancelar. Un segundito. Y vamos a arrancar ya con Acronis instalado. Tengo aquí una máquina virtual ya preparada. Para perder esos 10 minutos de reinicio, de terminar de copiar ficheros, etcétera, etcétera. Y os contesto, ¿vale? Cuando hacemos dos copias de subida, tenemos que tener en cuenta que las dos se pueden pisar una a otra. Entonces, hay un bit especial en cada fichero que me indica si ese fichero ha sido copiado ya a una copia de seguridad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para saber si ese fichero ha sido modificado o no, ¿no? Pues cuando yo combino varias copias de seguridad, que por otra parte es lo más normal del mundo, ya lo garantizo, lo que debo de estar siempre preparado es que una de las dos aplicaciones, me da igual cuál de las dos, no modifique ese bit del fichero, ¿de acuerdo? Es decir, que me diga que sea transparente para la otra aplicación, de tal forma que una aplicación no se dé cuenta que hay otra aplicación ya haciendo copias. Y así, cuando copie un fichero, podrá decidir si ese fichero ya había sido previamente copiado o no, por sí mismo, no por la otra aplicación. No sé si me entendéis esto que he explicado así un poco rápido. Es un poco, pues, marcar una opción de que se ignoren las dos aplicaciones. De tal forma, yo siempre voy a tener dos herramientas de seguridad, dos copias de seguridad. Pues si por lo que sea fallara una, o siempre pudiera utilizar la otra, ¿vale? Eso es habitual. Siempre habrá una gratuita, por ejemplo, la del propio Windows Server, o la del propio Linux, si estamos utilizando Linux, y a otra, siempre si puede ser una solución de terceros. Hay soluciones de terceros también gratuitas y algunas muy buenas, Por ejemplo, en entornos domésticos, no sé si habéis visto, por ejemplo, el propio Cobian, ¿no? Cobian es una aplicación de hace muchos años, pero Cobian para un PC de casa está muy bien, porque realmente no necesito mucho más, ¿de acuerdo? Y menos un CD Live tiene todas las opciones que hemos visto durante la presentación. ¿De acuerdo? Pues hay veces que hay herramientas gratuitas muy potentes, muy buenas y no tenemos que irnos a una opción comercial. Bueno, tenemos ya esta máquina donde ya está instalado. Como podéis ver, me dice quiero abrir la consola web. La consola web no es nada más que la consola de aplicación que yo comentaba antes. Es decir, durante la instalación me preguntaba si solo quería la gente hacer copia de seguridad o la consola, poder gestionar copia de seguridad. Pues se abre accediendo a través del navegador a la propia IP del equipo y al puerto 9877. Yo abro la consola, se abre un navegador, donde lo primero que tendré que hacer, evidentemente, es registrar, es decir, quién soy, ¿de acuerdo? Bueno, pues como yo he dicho que el administrador podía acceder a Acronis, ¿no? Pues a la consola de gestión, pues pongo mi propio nombre de usuario administrador, ¿de acuerdo? Que es el usuario administrador del dominio. No lo tengo que meter porque es el usuario actual del sistema. Si no, habría que meter usuario y contraseña. Es algo, una medida obligatoria, para cualquier copia de seguridad. Bueno, pues vamos, si queréis, a explicar un poco la interfaz gráfica, porque algunas cosas están traducidas, otras no, ¿vale? Pero fijaos que sencillo, esa es la versión gratuita. Algunas cosas están capadas, están ocultas o están limitadas, pero es muy sencillo. Dashboard suele ser la pantalla digamos, de resumen, ¿no? Pues si hay algún problema, anomalía, se vería aquí, ¿de acuerdo? Eso seguramente es por ser una versión gratuita, me he dado un error, ¿vale? O tendría que reiniciar seguramente. Alertas, aquí me saldrían cuando tengo algún tipo de problema de seguridad. Por ejemplo, se ha cancelado una copia, no se ha hecho bien una copia, etcétera, etcétera. Actividades, cualquier proceso que he hecho yo en el equipo. En la problema de gestión, pues por ejemplo, he creado una cuenta, he iniciado sesión, he hecho una copia, he hecho una restauración, he comprado una copia, o sea, cualquier cosa va a aparecer aquí. Importante, fijaos, siempre voy a tener que analizar si se ha completado correctamente o si ha habido algún problema. Por el código de correo lo conoceremos. Si aparece en verde, no ha habido ningún problema. Y si aparece en rojo o en naranja, significa que hay un error o un aviso. ¿De acuerdo? Informes, yo puedo aquí realizar cualquier informe que necesite, pues últimas copias de seguridad incorrectas, etcétera, etcétera. Y lo más importante, dispositivos, ¿de acuerdo? Aquí me aparecerá todos los dispositivos que yo tenga que esté conectado. Mi consola. Ahora mismo solo tengo uno, ¿de acuerdo? Que es el propio servidor, porque esto es donde yo he instalado el agente. Recordar, se instala consola y agente. Si yo estuviera en un dominio como ahora y tendría, por ejemplo, varios equipos conectados al dominio, aquí me aparecerían todos los equipos del dominio, ¿vale? Y fijaos, he instalado la aplicación en el servidor, pero no he metido todavía este servidor dentro del programa de copia de seguridad. Pues bueno, aquí me aparece una opción que me dice, oye, ojo, que está sin protección. ¿Desea usted habilitar la copia de seguridad?
la vamos a habilitar. ¿De acuerdo? Y cuando vamos a habilitar una copia de seguridad, me dice con qué plan de seguridad. No tengo ningún plan de seguridad creado. Voy a crear, plan son tipo de copia de seguridad, es decir, formas en las que yo voy a hacer copia de seguridad. ¿De acuerdo? Pues voy a cambiar el nombre. Vamos aquí a ponerle, por ejemplo, copia seguridad desde, por ejemplo, 2019, ¿de acuerdo? Puedo poner un nombre descriptivo para yo poder tener varias. Por ejemplo, copia de seguridad de servidores, copia de seguridad de estaciones de trabajo, copia de seguridad de máquinas virtuales, copia de seguridad del software RP, es decir, el nombre que yo quiera darle, ¿de acuerdo? En función, por supuesto, de lo que versa sobre lo que va la copia de seguridad. Le doy un nombre y fijaos qué sencillo, es responder a todas estas preguntas que me hace. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer la copia de seguridad? ¿De todo el equipo completo? Es decir, todas las particiones y todo el disco duro, solamente de algunos discos o volúmenes o solamente de algunos archivos o carpetas. Pues si estamos en una estación de trabajo, lo normal será de un archivo o carpeta. Si estamos en un servidor, por ejemplo, la carpeta de mis documentos o la carpeta que tengamos de gestión. Si estamos en un servidor, lo normal será discos o volúmenes o todo el equipo. Si yo hago la copia de todo el equipo, me hace una imagen literal de mi equipo. Tanto del sistema operativo, de las actualizaciones, de las aplicaciones instaladas, de los usuarios, de todo lo que hay en el equipo. Por lo tanto, ¿cuál será la opción habitualmente que seleccionaremos cuando hagamos una copia de seguridad de un servidor? Lo más normal es que hagamos de todo el equipo. Ocupará más, pero debemos entender que el espacio no debe ser un problema en copia de seguridad. No debe serlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, seleccionaremos todo el equipo. ¿Qué más podemos hacer? Importante, ¿dónde guardar las copias de seguridad? Yo puedo especificar varios sitios. Por ejemplo, yo puedo establecer una carpeta local. Yo aquí tengo un disco duro. ¿Veis aquí que tengo un disco duro? Aparte de un tera, pues yo voy a decir que la quiero hacer ahí. ¿De acuerdo? Incluso aquí me permite, por ejemplo, crear una carpeta. Por ejemplo, copias 2019. ¿De acuerdo? Y me la hará en C2 puntos y la carpeta copias 2019. Es decir, es una ruta local. Aunque sea un disco duro, en verdad es una ruta local. Aquí también me aparecerán, por ejemplo, las unidades USB si yo tuviera una unidad USB. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí lo añado y tengo aquí un repositorio, pero puedo tener varios. Por ejemplo, me voy aquí otra vez a copia de seguridad y voy a añadir otra más. Por ejemplo, ¿qué puedo añadir? Pues una carpeta de red. Si yo me voy, por ejemplo, aquí a otro equipo que tengo arrancado, un segundito que vea yo la IP del equipo, que no me acuerdo. Y esto era, ¿cómo le llamo yo esto? Aquí, perfecto, ¿de acuerdo? Pues voy a irme al equipo cuya dirección IP es la 192.168.1.50 y hay una carpeta que se llama Acronis. La he llamado yo Acronis, ¿de acuerdo? Así lo pongo bien. Ahora, perfecto. Pues esa carpeta está compartida, evidentemente. Me pidirá seguramente usuario y contraseña para poder acceder a esa carpeta. Bueno, no pasa nada. Yo le doy el usuario y contraseña. Accede a la carpeta y puede ser otro repositorio, es decir, una carpeta en red de otro equipo, pues por ejemplo, porque pueda tener más almacenamiento. ¿Vale? Vale, aquí tenemos ya un segundo repositorio y podemos tener muchos más repositorios. Fijaos, vamos a añadir otro más. Por ejemplo, puede ser un servidor de almacenamiento, que es un servidor dedicado para eso, o una unidad de cinta, una ruta FTP, ¿de acuerdo? Donde yo cojo FTP, selecciono la dirección, me pide al usuario y contraseña. Todos habéis utilizado una vez el FTP, ¿no? Para acceder a un fichero, ¿no? O a un software, descargarlo, etcétera, etcétera. Pues aquí lo único que tengo que hacer es indicar la ruta FTP donde quiero almacenar mi copia de seguridad. Cinta, que también es habitual en grandes empresas porque tienen más capacidad, y definido por un script, es decir, un script no es más que un fichero de texto ejecutable, ¿de acuerdo? Donde yo ahí defina pues una estructura compleja de copia de seguridad. O incluso la nube, ¿no? Fijaos, Acronis tiene un pequeño espacio en la nube donde a los usuarios que tengan una cuenta pues le regalan algo, ¿no? Creo que por defecto es un tera, pero te dan 5 gigas gratis para los usuarios de prueba, ¿no? A ver, un segundito que ponga yo aquí mi cuenta, a ver si la que tengo de prueba. Fijaos, ¿ves? Pues aquí me deja pues 5 gigas gratis para hacer la copia de seguridad.
¿Veis? Bueno, un segundo. Yo al final pues elijo una de las tres. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en el disco duro, en el segundo disco duro, que es más rápido, ¿vale? Pero yo siempre puedo elegir aquí el destino. Y fijaos, lo que yo decía antes de las copias de seguridad. Es muy importante que me permita elegir un amplio rango variado de dónde volcar la copia de seguridad. ¿Esta aplicación lo tiene? Sí. ¿Otra lo tiene? Pues, por ejemplo, Symantec la tiene, Norton lo tiene, FSQ la tiene. Cobian la tiene incluso, pero por ejemplo la copia de seguridad de Windows no tiene tantas opciones de dónde volcar la copia de seguridad, ¿vale? Planificación. La planificación indica la programación, ¿de acuerdo? Cuándo yo voy a hacerla. Lo normal es que yo tenga, pues por ejemplo, un día, por ejemplo, mensual, diaria, etcétera, etcétera. Aquí tengo varias opciones, ¿de acuerdo? Siempre completa, completa semana incremental diaria o personalizada. Yo si queréis, por hacer un ejemplo que es el habitual, se suele hacer siempre personalizada. ¿Por qué? Porque yo hago una copia de seguridad los viernes pensando que el sábado y el domingo no hay actividad empresarial y por lo tanto el viernes no va a haber ningún problema para que si tiene que durar 8 horas la copia, se tire 8 horas haciendo la copia, ¿no? Por ejemplo, el viernes a las 12 no, a las 11 no. Vamos a poner, por ejemplo, el viernes a las 10, ¿vale? ¿No? Bueno, aquí una serie de opciones, ¿no? Que se haga cuando se produzca un efecto, etcétera, etcétera. Y luego, además, pues voy a agregar otra planificación más, diferencial. La copia de seguridad diferencial no es más que solamente se van a copiar aquellos ficheros que que se hayan modificado respecto a la última copia de seguridad completa. Por ejemplo, si el viernes hacemos una completa y hasta el miércoles no modificamos un fichero, ese fichero solo aparecerá en la copia diferencial que hagamos el miércoles. Pero no tiene que estar ni en el lunes ni en el martes. ¿Por qué? Porque como no ha sido modificado, estarán en la del viernes. ¿Se entiende? Ese es el esquema habitual, ¿de acuerdo? Tampoco quiero perder mucho tiempo con esto porque esto se explica más detenidamente. Pero son esquemas, es decir, el viernes la hago completa y de lunes a jueves solamente lo que haya modificado respecto al viernes. Y así me garantizo que no voy a, si la copia completa son 500 gigas, no voy a tener 5 de la semana cada día 500 gigas, es decir, un total de 2 teras y medio en copia de seguridad. Sino que, por ejemplo, si la copia completa es 500 gigas y de lunes a viernes solo se modifican, por ejemplo, 100, pues al final entre los 500 gigas y las copias de lunes a jueves voy a tener solamente 600 gigas de capacidad como máximo necesario. Entonces se gana espacio y velocidad, porque no se copia todo de nuevo, por lo tanto es más rápido y necesito menos espacio. Pues nada, pues voy a hacerlo diferencial, le agrego una planificación y le digo que de lunes a jueves, quito el viernes, me haga una, por ejemplo, a las 11 o a las 10. Digamos que a las 10 no hay nadie trabajando. Pues me hará la que es rápida y que nada más que hace copia de seguridad de lo que se ha modificado. ¿Lo veis? Pues ya tengo una copia de seguridad bastante habitual en ver en empresas. Una completa el último día de semana que se trabaje, sea viernes o sea sábado, o una diferencial el resto de días. Lo selecciono, ¿de acuerdo? Fijaos una cosa que se me ha olvidado decir. Yo aquí lo voy a hacer programado, pero para hacerlo yo, la prueba hoy, voy a desactivar la planificación, porque la voy a hacer bajo demanda, es decir, ejecútate ahora, ¿de acuerdo? Pero lo ideal sería tenerlo activado, ¿vale? Que eso automáticamente, por el sistema, a esa hora arranca. ¿Cuánto tiempo se conservará? Pues en lo que yo llamo esquema de retención, ¿de acuerdo? Pues aquí elegimos, pues, por ejemplo, que se conserve pues las completas 6 meses. Vamos a ponerle quizá menos, no sé, creo que no me 3, bueno, me permite 6 como, ¿no? O, por ejemplo, a poner 6 meses. Las diferenciales, pues, por ejemplo, 1, ¿vale? No sé si me deja menos, a ver. Sí, me deja menos, ¿de acuerdo? Y diferenciales, por ejemplo, también 3 meses, para que sea al mismo tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo voy a guardar voy a borrar la copia de seguridad más antigua, ¿de acuerdo? Que puede ser por antigüedad, o puede ser por la primera que haya hecho, o puede ser por la que ocupe más espacio. Es decir, puedo yo elegir las opciones que yo quiera. Y además, ¿cuándo quieres que haga yo la limpieza? ¿Antes o después de la copia? Evidentemente, si voy a necesitar espacio, lo ideal es hacerlo antes de la copia, ¿no? Es decir, bórrate y así siempre garantizo que va a haber espacio para la siguiente. Bueno, eso se llama esquema de retención, ¿de acuerdo? ¿Qué más me falta? Pues si quiero cifrarla, evidentemente es una opción obligatoria hoy en día en empresas. Pues vamos a cifrarla. Le vamos a dar un valor, que es una contraseña, y me la cifra con este algoritmo mismo, el AES 256, que es un algoritmo seguro, ¿de acuerdo? Lo único que hace es al resultado de la copia de seguridad, que es un fichero, le
lo cifra con una contraseña. Fijaos qué opción más interesante. Convertir a máquina virtual. Si yo ejecuto esta opción, ¿de acuerdo? Lo que hace es que el resultado de la copia de seguridad me lo crea como máquina virtual. ¿Por qué? Porque si yo activara esta opción y eligiera el tipo de máquina virtual, por ejemplo, quiero convertirlo a VMware EXI, quiero convertirlo, por ejemplo, a Hyper-V, o a VMware Workstation, o el sistema de discos duros virtuales, ¿de acuerdo? Que es de Windows. Sí, por ejemplo, a Hyper-V, ¿no? Pues esto, lo que hago, y el hipervisor que yo diga, lo que hace es que en lugar de mandar la copia de seguridad a un dispositivo externo, lo que hace es que me lo lleva directo, o sea, me crea una máquina virtual con el contenido de copia de seguridad. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que si yo tuviera que restaurar esta máquina, esta copia, lo único que tendría que hacer es levantar esa máquina. ¿Lo veis? La ventaja. Imaginemos que este servidor es físico, no tiene máquinas virtuales, pero yo la copia de seguridad de esta máquina, de este servidor, lo paso a máquina virtual. Pues si este servidor no arrancara, yo lo único que tengo que hacer es arrancar esta máquina virtual, ¿lo entendéis? Esta máquina virtual, y mientras los usuarios pueden trabajar con esa máquina virtual. Y mientras que yo arreglo el servidor, pues tengo que cambiar el disco duro, tengo que cambiar el micro, tengo que cambiar lo que sea, el usuario sigue trabajando, no se da cuenta del parón, ¿de acuerdo? Yo tengo pues todo el tiempo del mundo para intentar arreglar el equipo físico, efectivamente, o el mantenimiento, ¿de acuerdo? Por eso decía al principio que es muy, muy importante la virtualización. Y aquí, pues si quiero hacer una copia de seguridad de una aplicación específica, por ejemplo, si tengo un servidor de MySQL Server, si tengo un servidor de Shane, Active Directory o de Oracle. ¿Por qué? Porque trata las copias de seguridad de forma distinta. Por ejemplo, si yo lo único que quiero es restaurar Active Directory, pues yo marco esta opción, quiero hacer también una copia de seguridad de Active Directory y cuando voy a restaurar me pregunta, ¿desea restaurar todo el equipo o solo Active Directory? Y entonces pues, facilita mucho a la hora de saber qué quiero restaurar. Porque, por ejemplo, supongamos que tengo corrompida la base de datos de Oracle. No voy a restaurar todo el servidor si lo único que necesito es restaurar mi aplicación Oracle con su base de datos, ¿verdad? Pues yo marco aquí que quiero restaurar Oracle, que en este caso no la tengo instalada, por eso no la voy a marcar, pero a la hora de hacer copia y de restaurar, solo tendría que ir al grano. ¿Qué necesito restaurar? No todo el equipo. ¿Se entiende, verdad? Bueno, pues son opciones bastante interesantes que no tienen la mayoría de sistemas de copia de seguridad normal, ¿vale? Está comprobando efectivamente que hay un Active Directory detrás, etcétera, etcétera. Vamos a esperar que no tarda mucho. Perfecto. Y bueno, ya pues add location significa añadir una segunda opción. Por ejemplo, si yo no me fío de que ese disco duro USB, que es o la nube, en donde yo quiero programar las copias de seguridad, no está activo en ese momento, pues puedo programar una segunda copia, una segunda ubicación de copia de seguridad. Y por lo tanto, hago una copia en dos sitios distintos a la vez. Por ejemplo, en una carpeta compartida y en un disco duro. O en una unidad USB y en la nube. O, por ejemplo, en una nube y en otra nube diferente. De tal forma que así, eso se llama alta disponibilidad. Lo que hago es garantizarme de que, pues, me puede fallar un sistema de copia de seguridad, pero es muy difícil que me fallen dos a la vez, ¿verdad? Pues con eso me garantiza, pues, siempre un poquito más de éxito. Tarda un poquito más, porque cualquier fichero que copie lo tiene que copiar dos veces, pero me garantiza, por supuesto, que tengo las espaldas bien cubiertas, ¿vale? Eso sería aquí en Add Location. Voy a activar un segundito la versión de prueba para que me funcione mejor. A ver, un segundito. No sé si ya la activé ya o no. A ver, a ver, voy a meter la contraseña. A ver si que me he equivocado. Me he equivocado la contraseña, ¿de acuerdo? Pues ya está, ya tengo 30 días gratuita para que yo lo pruebe y haga lo que yo quiera. Bueno, pues aquí tenéis el sistema. Evidentemente, yo tengo más opciones. Lo primero que hacer es crearla, para que no se me pierdan las opciones que he configurado. La creo, le estoy creando un plan de copia de seguridad, ¿de acuerdo? Fijaos, cuando creo el plan de copia de seguridad me dice descárgate una imagen en ISO. ¿Sabéis qué es esta imagen ISO? Esta imagen ISO es el CD Live que tengo que arrancar en el caso de que el sistema no arranque, ¿de acuerdo? Pues arranco con esta opción y me crea una mini aplicación Acronis donde yo podré acceder a las copias de seguridad y restaurarlas, ¿de acuerdo?
Bueno, pues fijaos, aquí tengo varias opciones. Ejecutar ahora, ejecutar más tarde, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. Vale. Ahora mismo, un segundito. Este ya está protegido, ¿lo veis? Ya está ya no ponía que no estaba protegido. Si me voy al plan de copia de seguridad, puedo de aquí incluso modificarlo, ¿de acuerdo? Lo selecciono y lo puedo modificar. Fijaos que tengo, a ver un segundito, ¿dónde estaba? Aquí. Tengo más opciones que antes no he explicado, lo explico ahora sin ningún problema. A ver, a ver, a ver. A ver, un segundito. Bueno, tengo, por ejemplo, ejecutar un comando antes o después, ¿de acuerdo? Establecer el nombre del fichero de copia de seguridad, que solo se inicie la tarea cuando tengo alguna opción o no, hacer copia de seguridad sector por sector o no. ¿Sabéis qué diferencia hay entre hacer una copia de seguridad sector por sector o no marcar esta opción? Muy sencilla. Supongamos que tenemos un servidor en un disco duro de 80 gigas, pero solamente el servidor ocupa, o sea, es decir, el software del servidor, el sistema operativo, las aplicaciones, etcétera, 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 y ocupa solamente, por ejemplo, 30 gigas. Si yo no marco esta opción, que no viene marcada por defecto, solo me hará una copia de seguridad de lo que tengo ocupado, es decir, de los 30 gigas. Pero si marco esta opción, me hace una copia literal del disco, es decir, sector por sector. Si en ese sector no hay nada, pues no me hace una copia de seguridad en blanco, no hay nada. ¿Lo veis? Entonces, si tengo un disco duro de 80 gigas y tengo 30 ocupados, si hago una copia de seguridad sector por sector, ¿qué tamaño tendrá mi disco duro? Perdón, en la copia de seguridad, pues el mismo tamaño que el disco duro, porque copia tanto lo que está siendo utilizado como lo que no. Esto es muy interesante porque es un clon directo del disco duro, ¿de acuerdo? A mí realmente no termina de gustar porque tarda más y no lo veo necesario. Pero si queréis hacer algún día un clon exacto de un disco duro, se hace con esta opción, ¿de acuerdo? Bueno, validar la copia de seguridad, es decir, si queréis que una vez que se ha acabado la copia, la valide. Esto es muy interesante porque esto lo que significa es que me permite, pues digamos, acceder a la copia y comprobar si el contenido que he copiado coincide con el contenido original. Hace que tarde un poquito más, pero me voy más contento, ¿de acuerdo? Significa que el archivo que ha copiado coincide con el fichero que ha copiado. Parece una tontería, pero es importante porque así puedo ahorrarme algún tipo de corrupción que haya habido por lo que sea, ¿vale? O por una alteración. Y el nivel de compresión, por ejemplo, si yo quiero comprimir la copia de seguridad, la puedo comprimir más o menos, ¿de acuerdo? Que la comprimo más, la copia va a tardar más en hacerse. Comprimo menos, la copia va a ser más rápida. Entonces, en función del tamaño que yo tenga, puedo elegirlo. Por ejemplo, yo aquí lo voy a comprimir normal. Si no queréis comprimirla, que va a ser mucho más rápido, pero va a ocupar más espacio, pues le dais a ninguno sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando hay un fallo en la copia de seguridad? Pues si quiero reiniciar la tarea, si lo reinicio con qué condiciones, cuántos números de intento voy a tener, cada cuánto tiempo voy a intentar reiniciar la tarea, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Más cositas que me haya faltado quizás, pues... A ver, el nombre ya hemos explicado. Pues creo que no tengo ninguna más. Control de errores, ya también hemos explicado. Sector por sector. Yo lo hice todo. Ah, bueno, sí, me ha faltado una cosita, que por ejemplo, podemos establecer notificaciones de correo electrónico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer para cuando suceda algo, un problema de que se ha cancelado la copia, no hay espacio suficiente en disco, etcétera, etcétera? Pues yo, por ejemplo, puedo crear un mensaje de advertencia por correo electrónico. ¿Cuál? Pues aquí tengo configurados outlook.com, Yahoo Mail y Gmail, pero puedo hacerlo del servidor que yo quiera, indicando el servidor SMTP y el puerto. Por ejemplo, si tenéis una cuenta de Gmail, pues automáticamente aquí la mandáis. Por ejemplo, foc.asir.sri, por ejemplo, @gmail.com. ¿De acuerdo? Perdón, he hecho algo raro, ¿no? A ver, un segundito. Que me he equivocado. Ahora, gmail.com. ¿De acuerdo? Y aquí pues ponemos la contraseña de esa cuenta de correo. Y nada, mandamos un mensaje de prueba. Siempre es bueno enviarlo. Esta es la cuenta desde cuál se envía. Y esta es la cuenta a la cual queremos mandar un mensaje. Por ejemplo, nosotros mismos. foc.asir.sri@gmail.com. ¿De acuerdo? Aceptamos y hace un envío de prueba.
lo recibimos y recibirá un mensaje diciendo, se ha recibido un mensaje tipo test. Y así comprobamos que cuando pase algo, voy a guardar voy a recibir esos mensajes. Que eso es lo que se hace habitualmente. Es decir, si hay un problema de copia de seguridad, por ejemplo, el viernes, ¿no? Cuando se hace la copia de seguridad completa, pues un administrador de sistemas no trabaja de 8 a 3 de la tarde o 8 horas al día, trabaja las 24 horas, ¿de acuerdo? Se supone que está en el sueldo, que la mayoría de las veces no lo está. Cuando recibes ese mensaje tienes dos opciones, o vas a la empresa y solucionas el problema, o si puedes conectarte de forma remota, que es el caso más habitual, ¿no? Pues mediante VPN o TeamWeaver, alguna de estas herramientas, te conectas de forma remota y solucionas el problema. Habitualmente suele ser pues que me ha hecho una pregunta y tengo que contestar sí o no, o que falta espacio en el disco duro y tengo que liberarlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos muchas opciones interesantes que tienen este tipo de aplicaciones. Recordar, no solo Acronis, ¿de acuerdo? Y que pueden ser pues interesantes para hacerlo, ¿de acuerdo? Si queremos ejecutar la copia, pues como nos queda un minuto, lo dejamos haciendo si queréis, nada más que ejecutarla, aunque lo normal es tenerla programada. Y bueno, aquí en actividades creo que es donde aparece aquí. En actividades me aparece pues que está empezando, que el tanto por ciento por el que va, incluso aquí tengo un mensaje en el sistema, ¿no? Aparece aquí un mensajito de calculando el tiempo restante, te dice el tiempo que te queda, te dice el plan de copia que está haciendo, te dice el tamaño que lleva copiado, pues el porcentaje, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto yo creo que una máquina recién instalada con Windows 7 sin nada, sin mucho más, en 10 minutos te lo hace. Fijaos, 10 minutos para hacer la copia de seguridad de un servidor que he tardado seguramente más de una hora en implementarlo, ¿de acuerdo? Instalarlo, configurarlo, etcétera, etcétera. Pues eso contesta a la última pregunta que yo siempre os hago, que es, ¿son obligatorias copias de seguridad? Y ya no me refiero solamente en entornos profesionales, sino en entornos domésticos también. Sí son necesarios, ¿de acuerdo? Son obligatorios. No porque lo diga la ley, sino porque puedes ser que no realizar las copias de seguridad o no hacerlas con la suficiente planificación podamos causar un problema grave, ¿de acuerdo? Porque, bueno, no es que se pierdan ficheros, es que, por ejemplo, pueden cifrar, conocéis lo que es el ransomware, ¿no? El virus el malware este que está tan de moda, ¿no? Que te cifran el disco duro y te piden que pagues, ¿no? En criptomonedas a cambio de la clave de descifrado, ¿no? ¿No lo conocéis? Ransomware, ¿no? Alguien accede a tu equipo, si tiene alguna vulnerabilidad, te cifra todo el contenido del disco duro y no hay posibilidad humana de descifrarlo, porque la criptografía es la única herramienta al 100% segura, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si te lo cifran, no tienes nada que hacer. No, primero, pagando no te van a enviar la contraseña, si pagar es el primer error. Y lo que hay que hacer es informar a la policía pues lo primero que te va a decir es que restaure la última copia de seguridad, porque efectivamente no hay nada, absolutamente nada, que te permita descifrar un contenido cifrado, si no conocemos la contraseña, ¿eh? ¿Qué se suele hacer? Pues restaurar la última copia de seguridad que tengamos y proteger el sistema mejor. Por lo tanto, la copia de seguridad es la única herramienta que tenemos frente a un tipo de malware llamado de tipo ransomware, ¿de acuerdo? Por eso hay que tenerlas actualizadas, es decir, una empresa es casi obligatorio hacerlas a diario, casi obligatorio. Lo normal es hacerlas a diario, ¿de acuerdo? Incluso hay empresas que la hacen incluso varias veces al día. Y ya por acabar, una última mención, por ejemplo, este tipo de software, Acronis, Symantec, etcétera, etcétera, tienen una opción muy interesante, que es, para protegerse precisamente del ransomware, lo que hacen es que hacen una copia, digamos, del sistema, de los ficheros, lo llevan ellos, por ejemplo, a la nube, a su nube de ellos, y detectan que cuando se está cifrando cantidades masivas de datos, por ejemplo, todo el disco duro, el programa lo detecta y es capaz de revertirlo. Pero no porque él conozca la clave de descifrado, sino porque sabe que está haciendo algo que no se debería hacer, primero me advierte, después me dice, ¿desea ustedes hacer lo que se ha hecho? Sí. Y lo que hace es que tira automáticamente de la copia de seguridad. Y lo que hace es automatizar el proceso. Por eso es una buena herramienta contra este tipo de infección que es la más grave a la cual se puede enfrentar una empresa, ¿de acuerdo? Que es el ransomware. De este tipo de aplicaciones tiene una opción que es precisamente la de estar protegido, que por defecto está implementada, ¿eh? No la he configurado porque por defecto viene configurada. Y lo que hace es eso, que cuando detecta automáticamente que se está cifrando de forma masiva el disco duro, pues lo que hace es que lo desencripta, ¿vale?
Efectivamente, es decir, hay una adquisición masiva y lo echa para atrás. Pero esto no es una novedad de Acronis. Si el que tenga Windows como sistema operativo lo hace también automáticamente. Algunos, fijaos un segundo, a ver si tengo yo aquí el control de... Si lo puedo ver aquí, ya con esto acabamos, de verdad no quiero hacer perder más tiempo. El propio sistema operativo de Windows trae una opción para volcar el contenido de una serie de carpetas, no de todo el sistema, pero sí una serie de carpetas, como por ejemplo mis documentos, etcétera, etcétera, y volcarlo en la nube para de tal forma que cuando haya un problema de ransomware, las recupere de la nube. ¿Qué es nube utiliza Windows habitualmente? Decídmelo por el chat y con esto ya os prometo que acabamos. ¿Cuál utiliza? La nube de Microsoft. No, pero Azure es la profesional. ¿Cuál la utiliza a nivel de equipos domésticos? Estamos hablando del sistema Windows Server, OneDrive, perdón, sistema Windows, OneDrive. Pues Windows te pone tu cuenta de OneDrive a disposición, una cuenta de OneDrive a disposición para, por ejemplo, es que esto es un sistema de server y no lo tiene, pero a ver si os puedo enseñar yo el mío, por ejemplo, doméstico, si tuviera aquí alguna, por ejemplo aquí, un segundito, ¿no? Aquí tiene una opción, aquí protección de cuentas creo que es, o no me acuerdo, es que no me acuerdo, hay una opción aquí, es que de cabeza no me acuerdo, que es la de configurar OneDrive para aquí, ¿de acuerdo? Administrar protección contra ransomware, ¿de acuerdo? Que se conecta con OneDrive, ¿de acuerdo? Para precisamente cuando haya algún problema de ransomware, automáticamente el sistema te permite restaurar copia de esa nube de OneDrive, restaurarla. Evidentemente no todo el sistema. Te permite, por ejemplo, la carpeta mis documentos, mis imágenes, etcétera, etcétera. Pero ya es una herramienta que antes no teníamos. Esto es una novedad hace un par de años. ¿De acuerdo? Y es importante porque vuelvo a recordar, y de verdad os prometo que ya acabamos, que es el problema de seguridad más grave a la cual se puede encontrar hoy en día una empresa, el ransomware. Bueno, perdonadme, sé que me he colado 5 minutos, pero que quería que vierais al menos esa opción. ¿Alguna pregunta antes de acabarlo? Quien quiera, ¿eh? Bueno, yo, además, si al que se quiera, si le puedo dedicar un minuto más, ¿eh? No tengo ningún problema, ¿eh? No. Es que depende de la aplicación, es decir, yo creo que sí, que se puede configurar OneDrive para almacenar, pero creo que son solamente unidades locales, no lo sé. Tendría que verlo más despacio. Pero bueno, yo de todas formas, la sesión de hoy era sobre copia de seguridad en servidores. Y en servidores de verdad, no os compliquéis la vida. Si tenéis la posibilidad de utilizar una versión comercial, aunque haya que pasar por caja, olvidaos de OneDrive, o olvidaos de FileShare, olvidaos de cualquier cosa. Utilizar la propia nube que os garantizan ellos, ¿de acuerdo? Porque evidentemente su nube está protegida, su nube está cifrada, su nube está redundante para que nunca caiga, es decir, la verdad es que es lo mejor que hay, ¿de acuerdo? Y me da igual qué nube sea. Por lo tanto, siempre es bueno pues invertir un poco de dinero en seguridad. A empresas es obligatorio y luego ya pues la medida de lo posible. Si no podéis gastar tanto dinero, pues hay soluciones baratas o incluso gratuitas, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya Omega, por ejemplo, Omega te da 50 gigas gratis, ¿no? No sé qué capacidad. Hay por ahí versiones que te dan también gigas gratis. Es que depende, pero vamos, gratis en la vida, yo para empresas no lo recomiendo mucho. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues disculpadme que me haya colado un poquito de tiempo, ¿de acuerdo? Suele ser mi problema, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, agradeceros de la asistencia. Sé que no es lo mejor, un lunes veniros a las 8 de la tarde aquí a pasar el tiempo con el calor, pero bueno, yo creo que ha sido una clase amena. Disculpadme si he hablado un poco rápido. He querido hacer demasiadas cosas en muy poco tiempo y bueno, pero yo creo que más o menos la idea se ha entendido, ¿no? Que es enseñaros que hay aplicaciones profesionales, me da igual la marca del software, que tienen las opciones necesarias para afrontar cualquier tipo de riesgo que podamos encontrar en empresas. Pues nada más, agradecer a vosotros la asistencia y espero veros muy pronto. Hasta luego. Adiós.